Ya, entonces, bueno, primero muchísimas gracias por aceptarme en la entrevista y darme parte de tu Por- tiempo. Y bueno, la primera pregunta en sí, ¿qué es una compañía petrolera? O sea, si me podrías dar una pequeña introducción sobre cómo funciona la operación petrolera. sí, perfecto. Bueno, a ver, básicamente una empresa petrolera es aquella empresa que se dedica principalmente a buscar y luego a extraer hidrocarburos, ya sea en todas las formas en que se encuentre. Hay hidrocarburos que son gaseosos, otros líquidos y otros un poco más sólidos, como arenas compactas, etcétera. Entonces, en definitiva, es una empresa básicamente de energía. Es una empresa que se dedica a, a la rama de la energía que está vinculada a todo lo que es combustibles fósiles, ¿no? A la extracción y procesamiento de petróleo. Ah, ok. Y la tarea, básicamente, una empresa petrolera, digamos, el core de la empresa petrolera en sí es el descubrimiento de hidrocarburos, es la búsqueda y el descubrimiento de hidrocarburos. Digamos, la parte más crítica de una empresa petrolera o la parte donde se encuentra, donde reside el mayor valor de una empresa petrolera es el poder descubrir el hidrocarburo. ¿Por qué? Porque después viene la operación, viene todo lo que se deriva como consecuencia de la extracción. Esa labor, si bien es una labor muy técnica, con gente que es muy especialista y muy conocedora, agrega valor a la cadena, pero lo que mayor valor agrega es la exploración y el poder encontrar los hidrocarburos. Ah, interesante, la verdad. A ver, ¿cómo surgió la idea de ser un gerente jurídico en una compañía petrolera? Bueno, a ver, muchas veces uno no nace con estas ideas, Ujú. no, y se va dando en función de cómo la vida lo va llevando o te va acompañando. Yo la verdad es que eh, si vos me preguntás qué quería ser cuando era chico, yo quería ser aviador, yo quería manejar aviones. Después mi padre se murió cuando yo era muy chico y la verdad es que tuve que cambiar los planes. En esa época, ser aviador era una, había que ir a la escuela militar de aviación y esto provocaba un mayor desajuste familiar. Yo salí a trabajar desde chico y bueno, la verdad es que mi otra vocación eran las ciencias sociales. Y dentro de las ciencias sociales el derecho a mí siempre me gustó. Y la verdad es que no estoy arrepentido para nada. Yo creo que soy abogado. Ahora, ¿por qué de una empresa petrolera? Esto también es un poco como te va llevando la vida. Como te decía, uno de mis primeros trabajos fue en una empresa petrolera y yo entré, nada, de cadete haciendo trámites y pasé por todos lados. Llegué en esa empresa petrolera, llegué a ser gerente de recursos humanos, pero paralelamente empecé con mi carrera de abogacía. Y creo que no me equivoqué, yo amo mi profesión y la verdad es que también por estas circunstancias tuve la posibilidad de saltar de recursos humanos a la gerencia de legales. De esa petrolera trabajé en una empresa de servicios públicos que distribuye el gas aquí en Argentina, pero siempre en el rubro de la energía. Esto es porque realmente es lo que a mí me gustó y es lo que siento y lo que vivo y es como me vinculé. Yo creo que es muy difícil que alguien diga, bueno, cuando sea grande quiero ser gerente de Claro. legal de una petrolera. No es lo normal y si alguien lo dice con esa convicción, bueno, hay que ponerle mucha atención. A mí me gustaba mucho la vida corporativa y uno cuando entra en determinado nivel de conocimiento, puede ser de una empresa petrolera o puede ser de cualquier otro rubro. La verdad es que uno cuando se convierte en un técnico a la hora, digo, de administrar servicios jurídicos, puede serlo de una petrolera o puede serlo de cualquier otras empresas. Yo tengo amigos que, habiendo sido
directores legales de empresas petroleras muy importantes se han ido a otro rubro y ahora son directores legales en telecomunicaciones o en otro tipo de empresas. Uno adquiere skills, adquiere habilidades que le permiten no solamente estar en esta industria, sino poder administrar los servicios jurídicos de otras industrias, ¿no? Si vos me preguntás, a mí me encanta el petróleo, me encanta la actividad que tengo y que tenemos, así que espero poder continuar en este rubro, no tener que cambiar de rubro. No, la verdad, muy genial eso, la verdad. A ver, ¿y cuáles son las obligaciones que tiene un gerente jurídico en una compañía petrolera? Bueno, la pregunta es excelente y justamente lo estaba hablando con mi equipo. Yo dentro de mi equipo no solamente tengo la parte de legales como responsabilidad, sino que también tengo la parte de contratos, que es la que vincula a la compañía Pluspetrol con los socios, en todas sus formas, y tengo la parte de servidumbres, que es digamos, la vinculación entre la empresa y los dueños de la tierra, ¿no? A quienes se le paga por el hecho de poder explotar en el petróleo por eventualmente las molestias que se le puedan ocasionar. Y lo hablaba justo ayer con mi equipo sobre la excelencia y sobre la preparación de un directivo o de un director de legales, como así entendido como lo que me toca a mí desarrollar. La verdad es que si vos me preguntás, yo creo que nosotros lo que tenemos que saber está relacionado con la pregunta anterior. Los directores legales tenemos que ser generalistas, tenemos que realmente poder comprender el negocio, no importa cuál sea. Una vez que comprendemos el negocio, nosotros no tenemos que ser juristas. Los juristas son la gente que conoce el derecho y que realmente estudia el derecho, es gente que seguramente están en los estudios jurídicos o son gente de apoyo donde nosotros nos apoyamos. Las cualidades o los skills que tiene que tener un director de legales es obviamente que mucho conocimiento de derecho, por eso estudiamos mucho, estudiamos la carrera, yo tengo posgrados y soy profesor del posgrado en 2 universidades aquí en Argentina. Tenemos que estar muy preparados desde el punto de vista técnico, pero no tenemos que ser juristas. Lo que tenemos que ser es generalistas, es poder ver desde temas muy complejos como un proceso de arbitraje, un reclamo al Estado, hasta una cuestión menor de un contrato realmente muy pequeño. Todo eso, todo lo que es la parte legal que cruza la vida de una organización debe pasar por legales. Y nosotros tenemos que aprender a poder manejar desde temas muy importantes y millonarios y que realmente requieren mucha concentración y mucho conocimiento, hasta temas del día a día que en lo que nosotros podamos agregar valor al proceso productivo de la empresa en donde trabajamos. Entonces, básicamente nosotros lo que tenemos que buscar es un equilibrio, un justo equilibrio entre los conocimientos y el conocimiento del negocio, el poder saber qué requiere nuestro cliente interno al momento de consultarnos y que ese cliente interno tenga la confianza y tenga digamos, la tranquilidad de que nos va a consultar y que nosotros le vamos a dar la respuesta más adecuada a los intereses de la compañía. Esto es fundamental. Yo, cuando a mí me vienen a consultar mis clientes internos, independientemente de la lectura jurídica que uno pueda hacer, lo que uno tiene que pensar es cómo enfoca, cómo encaja esa lectura jurídica, esa lectura técnica desde el punto de vista legal en una cuestión de negocio. En definitiva, nosotros somos abogados del negocio y tenemos que agregar valor a ese negocio. Constantemente con mi equipo, lo que yo le pido a los integrantes de mi equipo es ver cómo agregamos valor a la cadena de valor que integra el negocio. Eso es fundamental. Ok, muchas gracias. A ver, Bueno. ¿cuáles son los problemas más frecuentes que tiene una compañía petrolera? Bueno, ahora se han puesto de moda
Muchos, son muchos. En nuestros países tenemos siempre un conflicto de tensión entre la autoridad concedente, ya sea el Estado, el sistema jurídico en Argentina es distinto al de Ecuador. Ustedes tienen en Ecuador la forma de gobierno es unitaria, nosotros somos una federación donde los gobiernos provinciales también o estaduales también tienen una implicancia o tienen un impacto, y por un lado, y por otro lado, iba a eso, perdón, iba a los conflictos que tenemos o las tensiones que tenemos con el Estado concedente. ¿Por qué? Y porque nuestros países generalmente siempre requieren o siempre están necesitados de fondos, entonces la forma que tienen de financiarse es buscando los fondos o buscando recaudar en empresas, y los temas ambientales. Los temas medioambientales hoy para nuestras compañías son fundamentales. La verdad es que uno de los problemas que tenemos en la industria es que a la industria se la mira y se la juzga por la legislación actual, y es una industria que tiene muchísimos años de desarrollo. ¿Qué quiero decir? Eso pasó también en Ecuador, en la causa Chevron. No quiero hacer una valoración porque yo no participé en esa causa, pero lo que digo es, cuando uno empieza una explotación petrolera hace 10, 20, 40, 60 años, no es lo mismo que empezar una explotación petrolera hoy. Las técnicas, los usos y costumbres, las herramientas que hay, la tecnología que hay, ha cambiado muchísimo desde esa época a esta. Y la conciencia que teníamos, no las petroleras, sino toda la sociedad sobre el medio ambiente, es totalmente distinta la que había hace 40, 50, 60 años, cuando empezamos estas actividades petroleras, a la que hay ahora. Uno de los problemas que tenemos es que muchas veces nos juzgan por la situación actual, cuando las herramientas que teníamos, la legislación que había al momento del inicio de las actividades era otra distinta. Entonces, esto crea una tensión no solamente con las autoridades, con las ONG, las asociaciones sin fines de lucro, y con la sociedad toda, que a veces es difícil comprender que hay una realidad, que es que cuando nosotros empezamos, o cuando la empresa que empezó una explotación petrolera hace decenios, tenía otros parámetros, estaba disponible otra tecnología. Cuando vos sos muy joven, pero hace muy pocos años no existían los teléfonos celulares, no existía un smartphone. Bueno, en la industria petrolera esto también, uno cuando piensa en la industria petrolera piensa en hacer un agujero en la tierra y que salga petróleo. La verdad es que esto es una representación muy primitiva de la industria, y hay muchísima tecnología y muchísimo dinero que está en la industria constantemente invirtiéndose en nuevas tecnologías que nos permiten hoy tener una de las industrias, a pesar que es una industria que tiene impacto, obviamente, como la mayoría de las industrias, una de las industrias más seguras y más limpias que hay en el mundo, ¿no? Insisto, los grandes problemas que tiene la industria es que se la juzga por parámetros de hace muchísimos años. ¿Considera que el área petrolera en sí es un buen negocio en Latinoamérica? A ver, es difícil hablar de buenos y malos negocios en este momento, porque realmente si vos me preguntás hoy, la verdad es que los precios nuestra actividad tiene un precio internacional, y estos commodities internacionales hoy están cotizando en un valor muy bajo, y lo que vemos es que va a ir durante los próximos 3, 4 años. Esta es digamos, el pronóstico que nosotros hacemos, va a continuar con valores realmente muy bajos. Entonces,
los buenos negocios hoy son bastante relativos. Hoy los buenos negocios pasan por otro lado, pasan por la tecnología. Sí, desde luego que sigue siendo un negocio. Yo creo que hoy nadie concibe la vida con los avances tecnológicos que tenemos si no hay energía. La verdad es que, y el petróleo pertenece no solamente a la industria energética, sino que cruza un montón de circunstancias, la ropa que usamos, las fibras, la mayoría de los materiales, las computadoras que estamos usando, la energía que usamos para abastecerlas, todo eso pasa por energía y básicamente la matriz energética de nuestros países está basada en petróleo. Así que, mientras tanto, es un negocio porque lo necesitamos y mientras lo necesitamos va a seguir siendo un negocio. Seguro que no es el mismo negocio que era en una época y esto es uno de los problemas justamente que hay una especie de creencia que como en un momento fue un excelente negocio, todavía sigue siendo un negocio con una tasa de retorno tan grande como la que teníamos. Y la verdad es que no se ha achicado mucho. Entonces, todos, María José, quieren sacar parte de este negocio porque quieren obtener parte de la renta petrolera. Y la verdad es que la renta petrolera se ha ido achicando en estos años muchísimo y lo que quizás había para repartir en este momento se ha achicado mucho. Y la sociedad eso no lo comprende. La sociedad, cuando digo la sociedad, es todos los off-takers, todos los distintos las distintas organizaciones, desde el Estado a cualquier otra organización que interactúa con una empresa petrolera, cree que todavía tenemos tasa de retornos como la que teníamos y no las tenemos. Y hay que adecuarse y hay que saber explicar que este negocio, que era un muy buen negocio, sigue siendo negocio, pero ha limitado sus ingresos y sus ganancias. A ver, ¿por qué la industria petrolera era o es un negocio relativamente atractivo? Básicamente porque las empresas que buscamos y encontramos petróleo tenemos una tasa de falibilidad muy alta. ¿Qué quiero decir con eso? Generalmente, cuando vamos a buscar petróleo no lo encontramos. La tasa de la chance de no encontrar el petróleo cuando lo vamos a buscar está entre un 70 y un 80%, y es muy alta. ¿Qué quiero decir? Vos tenés que invertir muchísimo dinero y lo más probable es que no encuentre petróleo. Ahora, cuando encontrás petróleo, tenés que tener mucha ganancia para poder financiar las veces este 80% de posibilidades de no encontrar. La industria petrolera tiene un trabajo, yo te decía al principio quizás que uno de los grandes motivos, uno de los grandes trabajos que tiene la industria petrolera es el descubrir el petróleo. Cuando vos vas a buscar y a descubrir petróleo, lo más probable es que no lo encuentres. Y hay mucho trabajo y se invierte muchísimo dinero en buscarlo y tenés un 80% de posibilidades de no encontrarlo. Por eso tiene que haber un buen premio cuando lo encuentres para poder financiar la pata del negocio que indica que vos en el 80% de las veces no lo vas a encontrar. Ya, y la última pregunta. ¿Por qué un gerente jurídico es una persona importante en una compañía? O sea, de manera general. A ver, a mí me corresponden las generales de la ley. Como decimos los abogados, es muy difícil que me preguntes por qué mi profesión es importante. Yo amo a mi profesión, creo que es una profesión hermosa y por ende yo te diría que es muy importante. Nosotros tenemos, el gerente jurídico realmente es muy importante en estas compañías, en todas las compañías en general, porque nosotros, tal como está estructurada la sociedad hoy, la sociedad occidental, estoy hablando, las sociedades orientales tienen otro tipo de formación y el derecho incluso se ve de otra forma. Estoy hablando en las sociedades occidentales, la mayor cantidad de cuestiones pasan por los convenios, los contratos. Vos tenés contrato con el Estado para buscar y para producir petróleo, contratos con tus proveedores para que todos estos contratos con los empleados para que te presten un servicio, contratos financieros, toda la estructura de los negocios en Occidente se estructura en función de contratos.
Estos contratos pueden ser escritos o pueden ser verbales, pero la importancia del abogado está básicamente en eso, en que la estructura de los negocios se basan en cuestiones jurídicas, en contratos que tienen tinte jurídico, tienen formación jurídica. Esto nos permite a los abogados que dirigimos o que estamos en posiciones directivas de empresa, de conocer muy bien el negocio. Esta es la importancia, ¿ves? Todo tiene que ver con todo y se relacionaba con una de las respuestas anteriores. El abogado tiene que conocer el negocio, porque si yo conozco el negocio, tiene que ser un abogado de negocio. Si yo conozco el negocio, le puedo dar ese background jurídico que necesita para estructurarse y para defender sus derechos. Y si conozco el negocio, me puede llevar a otros temas, me puede llevar, generalmente el abogado tiene tiene skills de negociación, nos lleva a cuestiones de negociación, negociaciones de grandes contratos, de pequeños también, pero que hacen a la vida de la sociedad, negociaciones con el Estado. Realmente, si nosotros podemos encontrar la forma de agregar valor y de demostrar que el abogado de empresa es una persona que agrega valor constantemente a la cadena de valores de la compañía, el abogado me parece que es muy útil en todas las etapas del negocio. Desde luego que yo no voy a decir cuál es el trépano que hay que usar para ir a perforar en un piso, en un subsuelo, porque eso es tarea de un geólogo o de un ingeniero, pero seguramente al momento de contratar ese taladro, de contratar ese servicio de perforación, van a necesitar del abogado para que haga el contrato y para que controle que se cumplan las obligaciones y los derechos que uno contrata. Esa es la importancia de los abogados en todas las compañías. Insisto, esto es más de Occidente. En Oriente si bien es importante, hay otra concepción. Ay, muchísimas gracias. Perfecto, están resueltas todas las preguntas. No, bueno, nada, un gusto, espero que sea útil. Perdón, a veces hablo demasiado, No, pero bueno, perfecto. quise ser lo más didáctico posible y Majo, cuando quieras.